Buenos días, Marius. Estamos con el doctor Marius Morlans, que es una persona, yo creo, extraordinariamente ideal para responder a lo que ahora vamos a tratar. Marius, es un honor estar aquí contigo y en este sitio, además, ¿no?, para hablar de lo que vamos a hablar, del código deontológico. Marius es un discípulo del profesor Francesc Rabel, es nefrólogo y, sobre todo, yo lo recuerdo cuando fue presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Barcelona. Una etapa que supongo que, como la que yo tengo en este momento, será de un grato recuerdo, ¿no? Y vamos a hablar de lo que él conoce perfectamente, de lo que es un referente, de lo que ha trabajado tanto, que no es otra cosa que el código deontológico. Marius, es un honor estar aquí contigo y hacer esta entrevista. Podemos empezar y yo comenzaría preguntándote, ¿has sufrido un desfase desde que surgió el código hipocrático ya hace unos cuantos años, ¿no? ¿Han sufrido un desfase nuestros códigos actuales? Muchas gracias por tu amable presentación, Juanjo, y me ceñiré a la pregunta que haces. Desde luego creo que sí. Me gustaría un poco precisar el papel del juramento hipocrático, que hoy en día aún se pronuncia los alumnos cuando dejan la facultad, que creo que es una muestra de voluntad de seguir unas normas éticas, porque el juramento hipocrático es el documento más antiguo que regula la práctica médica en el mundo occidental, ¿no? Pero yo quisiera contextualizar el valor que tenía en el momento en que se hizo. Hay que recordar que en la Grecia clásica la medicina se estructuraba principalmente, las escuelas de medicina, eran como sectas u órdenes religiosas, sin que esto signifique una valoración peyorativa. Las escuelas médicas estaban fundadas en templos dedicados a un dios. Aquí, por ejemplo, tenemos las imágenes del templo de Apolo en Delfos, las ruinas, el más conocido, y una reconstrucción posterior. Y en estos templos se practicaba una medicina que muchas veces tenía un componente probablemente mágico. Y lo que el juramento exigía a los que iban a dedicarse a esta profesión era que no revelaran aquello que se les iba a explicar. Por lo tanto, en el contexto de la Grecia clásica, el juramento es un compromiso de confidencialidad dentro de la orden, muy reñido con la transparencia con que hoy nos observa la sociedad y con la que actuamos, ¿no? Y hay dudas de que precisamente Hipócrates, que aquí aparece con Asclepio, el dios de la medicina por antonomasia, fuera realmente el redactor de todo el juramento, ¿no? Algunos dicen que pertenece más a los pitagóricos, porque Hipócrates, hay que recordar que fue el primero que introdujo pues, la observación y la deducción como metodología médica. Quede como voluntad de seguir unas normas, pero está totalmente desfasado, pero es bueno que los jóvenes licenciados recuerden que venimos de una tradición ética tan antigua como es el juramento hipocrático. Pero es curioso que unos principios muy valiosos, evidentemente, como eran los principios del Código Hipocrático, que realmente muy valiosos, pero pertenecían al grupo que los quería asumir voluntariamente, hayan pasado a ser un mandato de respeto a la que obliga la Constitución y que se le haya entregado esa obligación de vigilar ese ordenamiento a los colegios de médicos. Esto es el cambio sustancial. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué en los tiempos modernos se es capaz de obligar a todos los médicos a respetar un código deontológico por mandato constitucional y además sobre el cual se puede castigar suponiendo que no se respete? Yo quisiera una reflexión sobre el contexto en que aparecieron los primeros colegios profesionales, que creo que es muy interesante y nos clarifica el papel que juegan los colegios y el código, que es la expresión esencial del colegio. Aquí vemos representada una pintura que a mí me gusta mucho, que es la de Jeronimus Bosch, el pintor flamenco, la extracción de la piedra de la locura, que puede admirarse en el Museo del Prado, y que era una pintura relativamente frecuente a mediados del siglo XVI. Hay otra, por ejemplo, de Jan Sanders van Gemese, me parece, otro pintor flamenco, que también está en el Prado, que es más realista, y en ella se puede observar como un cirujano en la calle pues hace un corte frontal y extrae la piedra de la locura, ¿no?
De ello podemos deducir dos cosas. La primera, que esta debía ser una práctica relativamente frecuente para que llamara la atención de los pintores, porque son varios los que reproducen esta escena. Y en segundo lugar, que obviamente es un fraude, porque todos sabemos que no hay ninguna piedra en la región frontal. Probablemente era una estratagema para que la persona a la que le extraen la piedra, posiblemente por cuestiones de tipo de orientación sexual o de práctica religiosa, había sido perseguido por la justicia y para evadir o eludir las consecuencias, los rigores de la justicia, se hacía pasar por enajenado y el cirujano le ayudaba, evidentemente, compartiendo este fraude. Con ello quiere decir que en aquella época nuestra práctica, la práctica médica, no estaba regulada. Estaba en manos de barberos, de cirujanos, de licenciados, de curanderos. Y para poner un poco de orden en ello, hay un momento que yo históricamente creo que es relevante, que está representado en esta imagen, que es el momento en que Enrique VIII de Inglaterra, pintado por el pintor de la cámara, del pintor palaciego, Hans Holbein el Joven, entrega al cirujano de la corte, Thomas Vicary, un acta, que es la acta de la Unión de Barberos y Cirujanos de la ciudad de Londres, el embrión del que sería el Royal College of Surgeons, el primer colegio profesional médico del que tenemos noticia. Y fijaros bien que el cuadro es muy expresivo. Enrique VIII está con la espada y está elevado por encima del resto de mortales, es decir, es el poder, y lo que hace es una delegación del poder para legislar. Por lo tanto, los colegios profesionales nacen como otorgamiento del Estado de la capacidad de regularse, de legislar su práctica. Esto es el origen clarísimo y explícito de los colegios profesionales a mediados del siglo XVI. Bueno, aparte de la exclusividad, yo a ti te he oído hablar algunas veces de justificar como una manera de hacer especial de nuestra profesión, de hacer y de proceder, que es lo que de alguna manera protegen los códigos profesionales y protegen los colegios, una manera de actuar, una manera de proteger la propia ejercicio de la profesión, además de la exclusividad. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, yo creo que esta pregunta tiene dos momentos. Uno es definir qué es una profesión, ¿no? Y en esto sigo los pasos de Diego Gracia, que lo explica muy bien, ¿eh? Profesión viene de profesar. Profesar es declarar públicamente que te vas a dedicar de manera exclusiva y especial a una práctica. Cuando hablamos de profesar, se entiende que profesan los sacerdotes, las órdenes religiosas, pero yo creo que también profesan los abogados en la imposición de togas, que aquí hay una imagen que lo testifica, o en el acto de bienvenida de los colegiados. ¿Y por qué necesita la profesión una regulación especial? Pues sencillamente porque el objetivo de la profesión, de cualquier profesión, es la aspiración a la excelencia, a hacer las cosas técnicamente bien, pero también moralmente bien, el concepto ese griego de arete. Y es obvio que la excelencia difícilmente se puede regular por ley. La ley es un deber universal, perfecto, que se puede imponer a todos, mientras que aspirar a la excelencia no se puede imponer desde fuera, tiene que nacer de los propios interesados. Los interesados asumen esa responsabilidad y el código regularía las normas que conducen a alcanzar esa excelencia. Por eso yo creo que la práctica profesional no puede regularse exclusivamente por la ley y necesita esas normas que son el código. Bueno, es verdad que somos historia, como bien has contado, pero también es verdad que con el tiempo esa imposibilidad de que la ley regule y haya dejado en las manos de los colegios y concretamente los códigos profesionales, la regulación también ha sido en el devenir histórico modificada. La Ley General de Sanidad es un buen ejemplo, la Ley de Autonomía del Paciente, que nos obliga todavía a los médicos a considerar al paciente como un ser autónomo que tiene derecho a estar informado y luego tomar decisiones. Incluso ahora, recientemente, la ley orgánica que regula la eutanasia, todo esto altera esa responsabilidad que tenemos en exclusiva los médicos. Pero, ¿cómo lo puedes explicar? ¿Cómo puedes explicar ese proceso evolutivo que nos obliga a estar adaptándonos a las leyes? Sí, efectivamente, hay un cambio sustancial a mediados del siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean los estados del bienestar. Y en los estados del bienestar hay tres pilares fundamentales: la justicia, la educación y la salud. La salud en aquel momento se convierte en un
asunto de Estado y el Estado retira o recupera aquella legación que hizo en el siglo XVI y que se ha mantenido hasta mediados del siglo XX, la retira y la recupera, precisamente porque es importante la salud para los ciudadanos, es uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Alguien con ironía ha dicho que eso de la salud era demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de los médicos. Y de los políticos. Ese comentario lo podríamos compartir, pero la ironía es esa, ¿no? Correcto. Bueno, ¿qué función entonces queda si se nos retira esa capacidad que, ojo, no quiere decir que no esté bien asumida muchas veces, ¿no? ¿Qué papel nos queda a los colegios en relación al ordenamiento de la profesión? Porque parecería como si se agotara nuestro papel, lejos de ello, ¿no? La situación actual es lejos de ello, ¿no? En eso coincidimos, muy lejos de ello, me explicaré. En las sociedades democráticas avanzadas hay un gran debate actual sobre si se puede legislar todo. Y hay un consenso que no todo se puede legislar. Y si lo vemos en la vida corriente, vemos que los ciudadanos hoy en día, si pueden, se ahorran un pleito y buscan una mediación. Porque incluso el que gana el pleito, se queda con mal sabor de boca. Tiempo perdido, llega tarde, etc. Por tanto, hay una tendencia a la autorregulación. La autorregulación en las sociedades democráticas avanzadas está en auge. Claro, la autorregulación tiene un peligro, que es que se convierta en una defensa del corporativismo. Y por eso, Victoria Camps, una pensadora que me gusta mucho leer, pues en Una vida de calidad defiende la autorregulación, pero con dos conceptos. Lo define muy bien, dice, es darse normas a uno mismo. Pero hay un segundo componente que es atendiendo al bien común, a las necesidades de la ciudadanía. Y eso es lo que evita la tendencia al corporativismo. Y eso es el papel que yo creo que tienen los colegios, a través de su código. Sería un ejemplo fantástico para poner a aquellos que nos escuchen el de la libertad de prescripción, que en algunos momentos hay gente, hay compañeros que lo pueden interpretar como un valor absoluto cuando la libertad de prescripción y la libertad de actuación puede llegar, lógicamente, te tienes que autorregular, pero puede llegar hasta donde se puede explicar y donde puede estar justificado desde un punto de vista científico y profesional. Sería un excelente ejemplo, ¿no crees? Yo creo que sí, y fíjate bien que antes nos quejábamos, pero creo que hoy en día asumimos todos que trabajamos mucho más a gusto con guías de práctica clínica, basadas en el conocimiento científico. Nadie se opone a ello. Me parece que es un camino que todos asumimos. En este sentido, me parece que hay un consenso general en asumir los consensos para seguir el conocimiento científico, ¿no? Pero incluso en el caso de las prácticas guiadas por una guía o por un protocolo, fijémonos que los seres humanos son todos tan distintos y sus circunstancias tan especiales que no es posible prever todo aquello que se puede hacer o no hacer con cada uno de ellos en función de estas propias guías. Hay que ajustarlas todas y precisamente ahí está la buena práctica profesional. Correcto. Un amigo mío lo decía muy bien. Los ciudadanos o las personas enfermas tienen derecho a no seguir la guía. La guía es una referencia de lo que vamos a hacer, pero el ciudadano tiene perfecto derecho a no aceptarla y el profesional tiene que asumirlo y hacer lo que dices tú, adaptarse a aquellas circunstancias concretas. ¿Cuál sería una síntesis de lo que significa hoy los códigos de deontología? Sí. Yo creo que los códigos de deontología son la expresión de esa capacidad de autorregulación que tiene la profesión médica constituida en colegio, en colectivo, con la finalidad de atender las demandas de salud de la petición y garantizar la competencia de los profesionales colegiados. ¿Qué pensaría si además podríamos decir que el código deontológico actualizado en los tiempos que corren y por supuesto con los ritmos, lógicamente, de la que la sociedad nos obliga, porque formamos parte de ella, los colegios de médicos y la propia profesión somos historia, como bien hemos comenzado diciendo, pero somos también sociedad, ¿no? Necesariamente formamos parte de sociedad. ¿Qué pensaría si pudiéramos afirmar que los códigos deontológicos son los principios de una comunidad moral de la profesión médica a la que estamos todos obligados a respetar y a modificar en función de los consensos mayoritarios? Pues me parece una muy buena definición, poner el acento en la moralidad, en el comportamiento ético, que es fundamentalmente lo que hemos empezado por ahí.
El valor del juramento hipocrático es ese compromiso con unos valores, que estos cambian, y esto lo hemos visto, cambian a lo largo de los siglos, pero la voluntad es esa. Por eso a mí me gusta mucho, si te parece, comentar esta imagen que para mí es muy expresiva. Le tengo un gran cariño, la descubrí, soy muy aficionado a la pintura y no sé si estaba en un libro de Alejandro Arís, La medicina y el arte o la pintura, creo, no creo recordar, tiene varias, que como veis pues corresponde a un pintor americano, Norman Rockwell, que era el ilustrador principal de una revista de mucha difusión en Estados Unidos en los años 50 o 60, que era el Saturday Evening Post, que se vendía en millones de ejemplares, ¿no? Y aquí vemos que hay un chico observando se llama Before the Shot, antes del disparo, ¿no? Y la cara del chico es muy expresiva, está leyendo probablemente la acreditación de la colegiación del médico y él piensa, si no fuera por esto, a mí no me la clavas. No sabemos bien quién fue el modelo de este niño, pero lo que sí que sabemos es que el médico, que está pintado en escorzo para que no se le pueda identificar, era el doctor Campbell, que era el médico de familia del pintor, en Stockbridge, pienso, en Massachusetts, ¿no? Es un reconocimiento público, una portada en la revista de mayor difusión, ¿no? Yo creo que los códigos nos han de ayudar para conseguir, que yo creo que en parte lo tenemos logrado, esa confianza de la ciudadanía que nos habría de honrar. Son el instrumento que nos permite trabajar con transparencia para conseguir esa confianza. Yo creo que estamos en el buen camino. Creo que somos una profesión bien valorada. Extraordinariamente bien valorada, de forma repetida, reiterada en las últimas décadas, junto con enfermería, somos las profesiones mejor valoradas, pero muy alejadas de las siguientes, y no vamos a mencionar a ninguna, ¿no? Me permitiría hacerte, para ir terminando, una pregunta. Primero, no conocía la historia de ese póster, de esa imagen, que es una chulería, ¿no? Es muy interesante conocerla. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué le recomendarías a las nuevas generaciones de médicos con un individualismo, probablemente educadas en un individualismo feroz, que están muy preocupados después de mucho esfuerzo en buscar una especialidad que les guste algunas veces que puedan, y que todo, bueno, es demasiado mecanicismo lo que ven a diario? ¿Qué le recomendarías en relación al código deontológico? Porque probablemente no lo tenga muy presente, sobre todo en el comienzo de la profesión. Bueno, yo lo simplificaría. Yo creo que básicamente lo que necesita un profesional asistencial es lo que se dice en lenguaje moderno, empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro. Yo prefiero yo soy muy clásico en este sentido, yo prefiero otro vocablo que lo entiendo mejor, que es la compasión, porque la compasión quiere decir sencillamente compartir. Y quizás por su contenido religioso, quizás hoy no se utiliza tanto, pero yo diría compartir, voluntad de compartir. Y eso se puede medir. Hay tesis doctorales interesantísimas que relacionan la falta de empatía con el burnout. Y esto es esencial. Por tanto, yo diría fomentar la capacidad de compartir, de empatía, y esto exige comunicación. Yo creo que deberíamos trabajar. Y esto forma parte de lo que se dicen las competencias ocultas, que llevamos años intentando promoverlas, tú estás en ello, yo también, y no acabamos de salir. ¿Y sabes por qué? Porque no figuran los currículums. A ver cuando hacemos currículums donde esa capacidad de comunicar... A mí una de las cosas que más me gustaba de mis pacientes es que me decían, doctor, a usted se le entiende todo. Esto era el mejor elogio que me podían hacer, ¿no? Pues yo a las nuevas profesiones les diría que cultivaran la capacidad de acompañar, de ponerse al lado de la persona, empatía, compasión y comunicar. Yo creo que esto es esencial y a partir de eso yo creo que tienen el camino, independientemente de la especialidad. Yo incluso en algún momento, como médico de pueblo que soy, he llegado un poco más lejos. Yo he afirmado que aquel médico que no siente algo dentro de él cuando ve a un paciente sufrir o una mujer maltratada o un paciente morir, cuando no siente algo, probablemente sea un licenciado en medicina, incluso con alguna especialidad, pero médico o menos. Yo creo que esa es un poco, sería la síntesis de tu última asertación, ¿no? Porque no se puede ser buen médico si además no se es buena gente, buena persona, ¿no? Lo comparto plenamente. Sí. Bueno, pues ha sido un placer, querido, ha sido un placer y además compartir este ratito conmigo y además contigo y además volverte a ver, ¿no? Yo te lo agradezco mucho y es lo mismo, ha sido
muy satisfactoria esta entrevista y espero que sea de utilidad a aquellos que nos estén siguiendo y viendo. Gracias, Juanjo. Quedará en nuestra historia. Gracias a ti.